Ok, vamos a comenzar la clase de hoy. Por allí estoy viendo que hay varios bachilleres que están sin energía eléctrica y bueno, no podemos esperar más. ¿Cómo está el tema de la electricidad para Caracas, Pedro? No, bueno, aquí muy poco se va la luz. Cuando se va la luz es que sí, que correr en algún lado, pero por ejemplo, bueno, esta tarde se fue la luz como en 15 minutos, pero fue porque estaban haciendo unos arreglos en la zona. De resto tenía así que se fuera la luz como un mes. Qué felicidad. Aquí nos lanzan de a 3, de a 4 horas y bueno, Maracaibo algunas veces es peor. Bueno, vamos a comenzar la clase y comenzamos la unidad 1 que habla sobre los procesos mejor dicho, la introducción a los procesos de recuperación de hidrocarburos. Cuando hablamos de procesos de recuperación de hidrocarburos, la misma palabra nos indica qué es lo que vamos a estudiar. Obviamente son todas aquellas técnicas, métodos, formas de cómo nosotros podemos recuperar de un yacimiento una reserva de hidrocarburos. Muchas veces nosotros podemos recuperar un porcentaje de esas reservas que se encuentran a nivel del yacimiento, pero con las técnicas, los métodos, las tecnologías que nos ayudan a aumentar el factor de recobro, ellas nos permiten entonces aumentar ese porcentaje de recuperación. Y eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando a lo largo de Yacimientos 3. Vamos a estar estudiando lo que son los métodos de recuperación de hidrocarburos. Pero antes de entrar a las profundidades, yo quiero hacer, y ya es costumbre, cuando comienzo la materia de Yacimientos 3, dar un paseo como un viaje por toda la carrera de ingeniería en petróleo, donde nosotros podamos ya discutir, donde nosotros podamos recordar varias materias que nosotros hemos visto en tiempos pasados y que de una u otra forma es importante que nosotros lo recordemos, es importante que nosotros lo tengamos claro, es importante que nosotros conozcamos para entonces podernos ubicar en tiempo y en espacio de lo que sería la materia de Yacimientos 3. Nosotros, la clase pasada, vimos lo que era el contenido programático, vimos la parte de la inducción a la materia, la introducción. Ahora vamos entonces a entrar a lo que es la materia, a entrar a lo que es el estudio de lo que es la parte de recuperación de hidrocarburos. Como les decía, antes de entrar a recuperación de los hidrocarburos, vamos a dar un paseo sobre lo que sería la ingeniería de petróleo. Si ya vieron perforación 1, perforación 2, vieron completación, ya nosotros podemos asociar estos dibujitos a algo. Podemos asociar estos dibujos a lo que es un pozo y a un yacimiento como tal. Durante los procesos de exploración, en los procesos de exploración, a nosotros nos indican dónde posiblemente pueda existir unas reservas de hidrocarburos. Luego, nosotros comenzamos a hacer unos hoyos a nivel del subsuelo para poder comunicar la superficie con el fondo, con el subsuelo. Eso es lo que es un pozo. Un pozo no es más, me recuerda al profesor que me dio a mí perforación 1, él decía, el pozo no es más que un hueco. Y nosotros como perforadores, porque él era perforador, nosotros como perforadores
lo único que hacemos es hacer un hueco. Y ese hueco, ¿qué nos permite a nosotros? Nos permite comunicar la superficie con un subsuelo, con el subsuelo, donde posiblemente exista una acumulación de hidrocarburos. Ya cuando vimos por allá lo que eran las definiciones de reserva, lo vimos en Geología 2, lo vimos en mapas de subsuelo, cuando vieron mapas de reserva, lo ven en Yacimientos 1, lo ven, bueno, imagínense, en gran parte de la carrera vemos lo que son la definición de reserva y los diferentes tipos de reserva. Pero para nosotros poder decir, acá existe petróleo, nosotros entonces debemos de calcular y de estimar que las reservas que se encuentran a nivel del yacimiento deben de ser unas reservas que sean económicamente rentables para yo como empresa poder invertir en perforar un hoyo y comenzar a producir ese hidrocarburo que está en el fondo del subsuelo. Originalmente, cuando ustedes veían por allá Yacimientos 1, Yacimientos 2, Yacimientos 3, a nivel de el subsuelo, nosotros podríamos tener 3 tipos de fluidos. Nosotros podríamos tener gas, petróleo y agua. Eso lo ven bastante ustedes cuando vieron Yacimientos 1, donde estudiaban lo que eran las saturaciones. Entonces nosotros calculábamos SW para saturación, SG, para saturación de gas, SO para saturación de petróleo y SW para saturación de agua. Eso lo estudiábamos nosotros por allá por Yacimientos 1. Ahora, originalmente, cuando un yacimiento se crea, un yacimiento debe de tener varias condiciones para que se pueda generar, para que se pueda almacenar una cantidad rentable de fluidos. Puede ser gas, puede ser petróleo, puede ser agua, porque también conocemos los yacimientos de agua. Ahora, uno de los factores que están dentro de lo que origina un yacimiento es lo que nosotros conocemos como presión. La presión es uno de los factores que nos permiten a nosotros poder tener o poder en función al tiempo se haya podido haber generado un yacimiento con reservas de hidrocarburos. Por lo tanto, hay un ejemplo que yo les coloco muchas veces, la botella de la Coca-Cola. Si usted tiene una botella cerrada, herméticamente cerrada, y usted abre la tapa, lo primero que usted escucha es un tss. ¿Qué es eso? Ese es el gas que estaba acumulado en la botella, un gas libre que estaba acumulado en la botella, que al momento de aliviar esa presión, el fluido, en este caso el gas, él va a buscar salir por donde existe ese diferencial de presión. Eso es lo que ocurre en la botella. Y más si usted bate la botella y luego la quiere abrir, no solamente el gas va a querer salir, porque ahora, por haber batido la botella, existen cambios a nivel de la química de los fluidos que se encuentran dentro de la botella, y al momento de abrir, el gas que se encuentra disuelto en el líquido negro que conocemos como Coca-Cola, por ejemplo, va a impulsar al fluido líquido a querer también salir donde existe ese diferencial de presión. Algo así sucede cuando nosotros perforamos un pozo. Cuando nosotros perforamos un pozo,
en este punto, en el fondo del pozo, se crea un diferencial de presión. Y ese diferencial de presión es lo que me permite a mí la producción de hidrocarburos hasta la superficie. Cuando existe este diferencial de presión en el fondo del pozo, esto es lo que me va a permitir que todo el fluido que se encuentre en el yacimiento vea, sienta ese diferencial de presión y él va a querer salir. Él va a salir hacia dónde? Por estos perforados, se va a ir al fondo del pozo y va a haber tanto diferencial de presión que no solamente él se va a quedar en el fondo del pozo, sino que el fluido que comienza a caer aquí en el fondo del pozo va a ir a superficie por sí solo. Y eso es lo que sucede cuando nosotros perforamos y comenzamos a producir el petróleo, porque comenzamos a producir los fluidos que se encuentran en el fondo del pozo, en el yacimiento. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ahí es cuando se empieza a dividir en recuperación primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Porque la No, pues, diferencia todavía no. todavía no he llegado allá. Ah, no, yo iba a decir, porque a veces el diferencial de presión hay que inducirla. Correcto, ya voy para allá. Sí, va. ¿Quién llegó por ahí? ¿Quién está por ahí nuevo? No ha llegado más nadie. Profe, soy yo, profe Gabriel. Ah, épale, Gabriel, ¿cómo está todo? Bien, ¿y usted, profe? Ok, seguimos. Entonces, a esta presión que originalmente estaba en el yacimiento es lo que nosotros conocemos como energía del yacimiento. ¿Ok? Entonces, la energía del yacimiento tiene que ver con la presión del yacimiento. Como la energía del yacimiento es suficientemente alta, tan alta como para llevar los fluidos que están en el yacimiento, que están en la roca almacenadora del yacimiento, desplazarlos de acá, llevarlos al fondo del pozo y llevarlos hasta superficie. A ese proceso nosotros lo conocemos y le hemos dado nombre como mecanismo de producción. Y eso nosotros lo veíamos por allá, por Yacimientos 1, cuando hablábamos de los mecanismos de producción, ¿cierto? Y se acuerdan que dentro de los mecanismos de producción teníamos la capa de gas, el acuífero, el gas disuelto, teníamos expansión roca-fluido. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es el mecanismo? Es la forma natural que tiene el yacimiento de producir. Esos son los mecanismos de producción. Y hay una pregunta que yo siempre lanzo en los exámenes y ahorita se las voy a volver a lanzar. Entonces, cuando naturalmente el yacimiento tiene la capacidad de producir y llevar el fluido desde el fondo del pozo hasta superficie, eso es lo que nosotros conocemos como mecanismos de producción. Y a nivel de campo, conocemos que el pozo se encuentra en flujo natural. Pozo flujo natural es un pozo que naturalmente él fluye. El yacimiento tiene la energía suficiente de aportar los fluidos al fondo del pozo
y llevarlo hasta la estación de flujo, específicamente al separador. Ahora bien, por allí Pedro, permiso, por allí Pedro hace un comentario. Profe, muchas veces nosotros tenemos que inducir el diferencial de presión. Es cierto, muchas veces la presión comienza a declinar y no existe suficiente presión como para trasladar los fluidos desde el yacimiento hasta el fondo del pozo y luego llevarlo hasta superficie a la estación de flujo, al separador. Allí es cuando el yacimiento nos dice: hey, necesito ayuda, no puedo por sí solo, necesito que alguien me ayude. Y ahí es donde entra lo que nosotros vimos por allá por producción de hidrocarburos como métodos de producción. ¿Y qué es el método de producción? También conocido como SLA. Sistema de levantamiento artificial. ¿Qué nos ayuda el sistema de levantamiento artificial? En el caso del gas lift, esta pizarra muchas veces me queda corta. En el caso del gas lift, por medio de la inyección de gas a nivel de la tubería de producción, él me permite impulsar o bajar lo que es la densidad de la presión hidrostática en la tubería, movilizando el fluido que se encuentra en la tubería. A diferencia de los pozos por bombeo, que ellos lo que me hacen es disminuir la PWF. ¿Y qué es la PWF, Gabriel? La presión es un tipo de presión que tiene el yacimiento. A ver, Julio, ¿estamos de acuerdo con Gabriel? Es la presión de fondo fluyente. Es la presión de fondo fluyente. Con el bombeo, yo busco disminuir la presión de fondo fluyente. ¿Y qué hago yo al disminuir la presión de fondo fluyente? Lo que busco es crear el diferencial de presión. Recuerden que índice de productividad es igual al caudal entre la presión estática del yacimiento menos la presión de fondo fluyente. Y el índice de productividad nos indica a nosotros cuánto caudal, cuántos barriles puedo yo recuperar por cada PSI disminuido en este diferencial de presión. Entonces, cuando yo aplico el método de producción, yo lo que busco es el diferencial de presión que va a ocurrir entre la presión estática del yacimiento y la presión de fondo fluyente. Eso es lo que yo busco. Disminuir la presión en este punto para que haya mayor presión en el yacimiento y así pueda entrar el fluido al fondo del pozo. Y luego, ¿qué hace la bomba? La bomba traslada el fluido que está dentro del pozo y lo lleva hasta el separador. ¿Por qué? Porque el yacimiento solamente tiene la capacidad de llenar el pozo hasta cierto punto. Y este punto rojo, esa raya roja que yo les estoy colocando, se llama nivel de fluido. Ahora, pueden haber dos tipos de niveles de fluido. Puede haber un nivel de fluido estático
y un NFD, que es nivel de fluido dinámico. El nivel de fluido dinámico debe de estar por debajo de donde se estima que esté el nivel de fluido estático, obviamente. Y en función a el nivel de fluido estático, si el pozo se encuentra cerrado herméticamente, yo puedo estimar una presión estática promedio. Y si el nivel de fluido dinámico, las condiciones son óptimas y las condiciones están dadas, yo puedo calcular una presión de fondo fluido. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Ahora no. No, profesor, hasta por ahora no. Ok. Y bueno, dentro Excelente. de los bombeos, entonces tenemos el bombeo mecánico, el BCP, el BES y el bombeo hidráulico. ¿Qué buscamos con todos ellos? Este señor que está acá. ¿Qué pasa si la presión de fondo fluyente es igual a la presión estática? Estamos un poquito en producción. ¿Aló? ¿Qué pasa si la presión en el fondo del pozo es igual a la presión que está dentro del yacimiento? Hay un equilibrio, ¿no? No hay ni entrada ni salida. No hay producción. ¿Lo vemos? Ok. Mientras Sí, que lo que venimos explicando, si yo bajo acá, obviamente como este es mayor, va a haber la entrada del fluido al fondo del pozo. Eso es lo que les he venido explicando hasta ahorita. O sea, si presión dinámica de fondo es igual a presión estática, no hay diferencial. No hay diferencial. Y al no haber diferencial, no hay producción. Ok. Es cero allí. Es cero. Tenés un equilibrio. No hay ni entrada ni salida. Todas son iguales. Tenéis un sistema en equilibrio. Lo que se llamaría termodinámica. Ahora, viendo todo esto que está acá, todo esto, mecanismo de producción, métodos de producción, es lo que nosotros conocemos como la recuperación primaria de un yacimiento. ¿Ok? Recuperación primaria del yacimiento es cuando yo produzco mi yacimiento de forma natural por medio de su mecanismo de producción. Una vez la presión decaiga, aplico un sistema de levantamiento artificial. Cuando yo aplico sistema de levantamiento artificial, todavía estoy en la recuperación primaria de mi yacimiento, donde se estima que por medio de la recuperación primaria, nosotros podemos recuperar hasta un 10% de las reservas recuperables o del petróleo original en sí. También conocido como
OS. ¿Ok? Entonces el cambio a recuperación secundaria es cuando se empiezan a utilizar aditivos, ¿no? ¿Los qué? Que cuando se comienzan a utilizar aditivos, ¿es ya secundaria o ya empieza a ser terciario? ¿Pero qué tipo de aditivos? Sería la pregunta. Bueno, ok, entonces los aditivos que son, digamos, más agresivos, que tienen muchas modificaciones químicas, ya es terciario, y los que son aditivos más normales, más relajados, son secundarios, ¿no? Más o menos. Puedo borrar, ¿verdad? Aquí no estamos en el salón de clase. Total Sí, queda profesor. grabado, pero sí. O sea, yo le voy tomando ¿Cómo? capturas, pero... Que yo le voy tomando capturas, pero igualito queda grabado. Sí, ahí queda la clase grabada. Pero estamos claros en la primera etapa del desarrollo del yacimiento. Sí, flujo natural. Y sistema de levantamiento artificial. Correcto. Ahora bien, vamos con el mismo dibujito. ¿Ok? Yo comencé mi recuperación primaria. Produje mi pozo y mi yacimiento me dio de forma natural 2.500 barriles por día, bruto. Mi pozo, este pozo me dio 2.500 barriles por día de influjo natural. ¿Ok? Según el gráfico, producción versus tiempo, yo tuve una producción del pozo, pero se me mantuvo en flujo natural, pero ahora me está declinando. Viendo la composición de mi yacimiento, la profundidad de mi pozo, vamos a colocar la tubería. Yo le coloqué un sistema de gas natural. Con el sistema de gas natural, él me aumentó, mantuvo, pero ya nuevamente me está declinando. Es decir que ya apliqué mecanismo de producción, ya apliqué sistema de levantamiento artificial. Y esto sumado es recuperación primaria. Pero ahora me está decayendo nuevamente la producción. Específicamente, este pozo tiene un CAP, un contacto agua-petróleo. Tenemos un acuífero. Ahora, el pozo se encuentra en el lago de Maracaibo. Yo voy a entrar y voy a implantar un proyecto de inyección de agua, donde yo voy a perforar un nuevo pozo, o ya los pozos estaban perforados, pero lo voy a bajar al acuífero. En este caso lo voy a bajar al acuífero.
y va a ser un pozo inyector. ¿El qué va a hacer? Él va a inyectar agua en el acuífero. Y al inyectar agua en el acuífero, va a haber un efecto de desplazamiento, el cual, o también conocido como barrido, el cual él me va a comenzar a desplazar o a barrer todo el petróleo que se encuentra en esta zona. ¿Y a dónde lo va a barrer? Hacia mi pozo productor. Yo estoy aprovechando la condición de mi yacimiento, la condición de los fluidos que originalmente tengo en el yacimiento, y voy a comenzar a inyectar un fluido que no es petróleo para buscar el efecto de barrido o el efecto de desplazamiento. También puede ocurrir otro caso, que en vez de agua yo tenga una super capa de gas. Y que ahora, en vez de yo bajar y perforar un pozo en la zona de agua, los bajo y los perforo en la zona de gas. Y en este caso, obviamente, en vez de tener pozos inyectores de agua, voy a tener pozos inyectores de gas. Tengo suficiente gas en el campo que me ayuda a implantar un proyecto de inyección de gas. En ambos casos, la curva puede tender a hacer esto, aumentar la producción. En este punto, entonces, ya yo estoy entrando a un proyecto de inyección de gas o agua. Y eso es lo que nosotros conocemos como un proyecto de recuperación secundaria. ¿Sí lo ven ahí en la esquina? Sí, profesor. ¿Lo vemos? Entonces, recuperación primaria. Recuperación primaria tenemos mecanismos de producción, sistema de levantamiento artificial. Luego, en función a las condiciones de mi yacimiento, a las condiciones de superficie, a las condiciones de recursos económicos, allí entonces yo busco aplicar un proyecto de inyección de gas o inyección de agua. Y eso es lo que nosotros conocemos como la recuperación secundaria. En los proyectos de recuperación secundaria, nosotros podemos llegar a recuperar de un 20 a un 60% del petróleo original en sí. ¿Ok? Sí, profesor. Ahora, estos proyectos también se conocen como los proyectos de mantenimiento de presión. Muchas veces la presión, la energía natural del yacimiento, la mayoría de los yacimientos proviene de una capa de gas o de un acuífero. Por lo tanto, si mi presión viene de uno de estos dos mecanismos de producción, yo busco mantener la presión a nivel de mi yacimiento, inyectando donde me está generando a mí la energía de mi yacimiento. Por eso, a nivel del lago de Maracaibo, muchas veces cierran los pozos por X o Y razón y los abren. Y cuando los abren, ellos comienzan a fluir de forma natural. Pero se sabe que es que la gran acumulación de gas
que existen en los yacimientos del lago de Maracaibo nos permite a nosotros poder producir en un tiempo determinado de forma natural nuestros pozos. ¿Por qué? Porque incrementa la presión a nivel del yacimiento por el tiempo que el pozo lleva cerrado, va acumulando presión, va acumulando energía, que en el momento en que usted abre cualquier punto de drenaje, que un punto de drenaje es un pozo, obviamente la presión del yacimiento va a ir a esos puntos donde existan los diferenciales de presión. Y eso es lo que ocurre. ¿Ven? ¿Sí o no? Sí. Vamos a borrar acá. Ahora bien, ¿ok? Tengo mi yacimiento. Tengo agua acá abajo. Vamos a hacerlo con agua. Esta es la zona de agua. Vamos a bajar. Vamos a hacer la completación aquí. Vamos hasta acá. ¿Ok? Esto acá es agua. Tengo pozo inyector. Pozo inyector. Él, con el proyecto de recuperación secundaria, yo logré aumentar la producción de petróleo a 1000 barriles brutos por día. ¿Ok? Pero llegó un punto en que el caudal bruto, ¿ok?, me aumentó a 2000 barriles por día. Un incremento de 1000 barriles. Pero cuando yo veo que el caudal de petróleo me bajó a, por ejemplo, vamos a tener 500 barriles de petróleo por día. Me bajó de 1000 a 500, pero el caudal bruto me aumentó a 2000. Eso es una señal de que el pozo se está viniendo en agua. Me está aumentando el caudal de agua. El caudal de agua y está aumentando el caudal de agua y está disminuyendo el caudal de petróleo. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que se puede originar en estos tipos de proyectos es que el agua se desplace más rápido que el petróleo. Y si el agua a nivel de mi yacimiento se desplaza, recuerden que estos son poros que se encuentran en la roca. Pero si el agua se desplaza más rápido
que el petróleo a nivel de mi yacimiento, obviamente yo voy a tener más agua que petróleo produciendo por mi pozo productor. Por lo tanto, yo necesito hacer algo con esta agua. Necesito hacer una modificación en sus propiedades. Por ejemplo, una de las modificaciones que yo puedo hacer es aumentarle la viscosidad al agua. Claro, al aumentar la viscosidad del agua, el agua se va a mover más lento que el petróleo que yo quiero producir. Y por lo tanto, al aumentar yo la viscosidad del agua, el agua no se va a desplazar tan rápido. Yo voy a invertir este problema. Ahora, el caudal de agua me va a bajar y obviamente el caudal de petróleo me va a subir. Pero, ¿qué sucede cuando yo modifico, por ejemplo, las propiedades del fluido de inyección? Yo lo que estoy haciendo es mejorando las condiciones de recuperación. Y al momento, escúchese bien, al momento que yo incluyo en mi sistema de producción la palabra mejoramiento, allí nosotros pasamos automáticamente aquel proyecto que nosotros conocemos como, aquella etapa que nosotros conocemos como recuperación mejorada de hidrocarburos, o también conocida como recuperación terciaria. ¿Y qué hago yo para modificar viscosidad? Inyecto polímeros, por ejemplo. Inyecto surfactantes. Inyecto mezclas de polímeros con surfactantes. Inyecto cualquier otro químico. Densificadores. Cualquier otro químico que pueda modificar y mejorar las condiciones de desplazamiento en el yacimiento. ¿Lo vemos? Sí. Y esto no solamente ocurre con el agua, también puede ocurrir con el gas. Y ahí en el gas es lo que nosotros conocemos como... Lo borré. ¿Cómo? No, que le iba a hacer una pregunta, pero ya borraste el dibujo. Inyección de CO2, inyección de nitrógeno. Pásamelo, por favor. Por aquí anda mi bebé. ¿Lo vemos? ¿Y qué va a buscar la inyección de CO2 y la inyección de nitrógeno? Igual que esto, mejorar las condiciones en los proyectos de recuperación secundaria, específicamente en aquellos que han sido ejecutados por inyección de gas. ¿Qué hago yo? Busco enriquecer este gas de inyección
inyectándole nitrógeno, inyectándole CO2 como los gases más conocidos. Ahorita lo justo. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Yo quería hacer un Ya comentario todo sobre el lo- dibujo que acabas de borrar. ¿Cómo? Que yo iba a hacer un comentario, o sea, tipo, tenía una idea sobre el dibujo que acabas de borrar y era más que nada para que me las confirmen, no es tanto como pregunta. Que, Ok. o sea, tú ahorita mostraste el ejemplo de, ajá, el problema de que el caudal de agua era mayor que el caudal de producción, de petróleo, perdón. Ajá. Y entiendo la idea de que si el problema es la velocidad de movimiento, se aumenta la viscosidad para retrasar su movimiento, pero suponiendo yo, como por pensar al aire, si el problema fuera o cantidad de agua, o también quizás un poco parte de eso, caudal, este, aumentar su densidad para que le sea más difícil pasar por los poros y por ende retrasar la cantidad de agua. Parte de eso lo vamos a ver nosotros cuando veamos desplazamiento de fluidos Ok. invisibles. ¿Ok? Cuando veamos qué ocurre a nivel del yacimiento, cuando veamos, y hay una palabra que ustedes van a conocer mucho, que es la saturación de petróleo residual. Es el petróleo que queda detrás del banco de petróleo, el petróleo que queda en la zona invadida por agua. Entonces, muchas veces incrementa mucho esta saturación y es muchas veces por el desplazamiento del agua, que el agua se mueve más rápido. ¿Y qué tú buscas? Buscas modificar la condición del agua, aumentando la viscosidad, densidad, buscando lo que sea para impedir que el agua se pueda mover más rápido que el petróleo y podamos entonces recuperar todo o la mayor cantidad de petróleo posible. Profesor, ¿siempre vamos a tener petróleo residual? Siempre vamos a tener petróleo residual, pero lo que nosotros buscamos es que sea lo mínimo para el proyecto. ¿Ok? ¿Algo así era tu pregunta, Pedro? Sí, entiendo, pero, ¿qué? Pero es posible, o sea, lo que le digo sí es una posibilidad, que en realidad los cambios bueno, sí, creo que es medio lógico, que los cambios de propiedades sean con respecto a un problema, bueno, no un problema, una situación puntual del momento. O sea, me imagino que uno tiene que hacer un estudio para saber la propiedad que quiere cambiar. Correcto. Y mira, que lo más fácil es tú modificar la condición del fluido inyector. ¿Por qué? Porque el fluido inyector tú lo tienes por acá en un tanque. Claro. Tú colocas el químico, ¿lo ves? Mezclas Sí, en los y lo tanques recirculas. y luego vienes e inyectas. Claro, eso se ve en fluidos de perforación. Lo que hace es recircularlo. Es como si fuera un fluido de perforación, pero ya eso es otro mundo. Y Claro, es obviamente, otra cosa, pero más o menos la misma ciencia. correcto, obviamente, cuando tú aplicas un proyecto de recuperación mejorada, tú tienes que identificar el problema, porque tú no vas a aplicar un proyecto de recuperación mejorada sin tener o conocer el problema. Porque cuando veamos recuperación mejorada, vamos a ver un abanico de técnica, un abanico de tecnologías que entran dentro de recuperación mejorada, pero que tú, dependiendo, primero, el problema que tú tengas. Segundo, condiciones de yacimiento, condiciones del petróleo, del fluido que tú estás produciendo, porque tú no puedes inyectar cualquier fluido, porque puede generar una incompatibilidad de fluido y que a la chiquita, en vez de resolver el problema, lo que vas a buscar es empeorar el problema. ¿Me entiendes? Entonces, como siempre lo explico, cada pozo es un mundo.
cada yacimiento es otro mundo y cada proyecto de recuperación secundaria, recuperación terciaria, de reparación mayor, menor, es un mundo aparte y todo se tiene que estudiar, observar, analizar y tomar decisiones por separado. Siempre podemos tomar como antecedentes, siempre podemos tomar como histórico, pero debemos de analizar primeramente nuestro caso. ¿Qué está sucediendo? ¿Ok? Y nosotros, me imagino que lo vemos en esta materia, la complejidad de estos estudios, porque así como a palabra suelta suena a que, mira, estamos haciendo el proyecto y yo te digo, mira, el problema es que los poros son muy grandes y tú me vas a decir, bueno, aumenta la densidad, o mira, es que el problema es que se mueve muy rápido, bueno, entonces aumenta la viscosidad. Así sería Pero la por palabra suelta, ejemplo, pero obviamente es un estudio más complejo. claro, entonces ahí es donde entra la parte de estudios integrados que debe de conocer el yacimiento. Eso lo vamos a ver nosotros cuando veamos los tipos de inyección de agua, los tipos de inyección de gas, que dependiendo el conocimiento que tú tengas del yacimiento, tú puedes escoger uno o la otra. Porque muchas veces no conocemos completamente el yacimiento, no conocemos cómo es la variación de las propiedades de la roca a lo largo del yacimiento, no tenemos suficiente información, por lo tanto no podemos aplicar cualquier proyecto, porque imagínate que a lo largo del yacimiento hay una variación de permeabilidad y hay una zona donde existe una mayor permeabilidad que otra. ¿Por dónde se te va a ir el fluido? Por la zona donde exista mayor permeabilidad. Ahora, no, es que tengo una zona con poca permeabilidad. Bueno, y ahí entran otros proyectos que están fuera de la recuperación mejorada. Entonces entran proyectos de reparación mayor, reparación menor, buscando la forma de lograr incrementar lo que es la producción del petróleo. ¿Me entiendes? ¿Aló, Pedro? Pensé que sí se había escuchado. Sí, profe, gracias. No me copiaste, no me escuchaste. Ok, ¿no se está escuchando? No, yo sí te escucho. Ah, sí, no, sí, te estaba contestando, pero creo que no me escuchabas. Que sí, profe, Okay. que está entendido, gracias. Entonces es esa parte. Y nosotros decir, no, vamos a aplicar un proyecto de recuperación mejorada. No, ya va. No te me vayas a la ligera. Porque cuando hablamos de recuperación mejorada, hablamos de proyectos muy costosos, con una gran inversión. Y vamos a ver también esa parte dentro de los factores que afectan la toma de decisión de un proyecto. Y es uno de los factores, el factor económico. Muchas veces, por ejemplo, la inyección química a veces nos cuesta decir vamos a implantar por lo costosa que es una inyección de químico, lo delicado que es una inyección de químico y que a pesar de que este es un mundo muy bonito, hay un trasfondo muy oscuro también, ¿ok? Es muy caro, es muy costoso aplicar un proyecto de recuperación mejor, ¿ok? O sea, nos vamos a meter con lo que es la rentabilidad. Claro, correcto. Porque creo que fue cuando vi Yacimientos 2 o Yacimientos 1, no me acuerdo, sé que fue con el profesor Campos. Nos explicó que hay casos muy especiales, pero que existen casos en el que puedes tener un yacimiento con muchísimo petróleo y a lo mejor puede ser menos rentable que un yacimiento que tiene ni la mitad de lo que ese tenía. Correcto. Correcto. ¿Por qué? Porque allí, cuando tú haces análisis económicos, no es solamente, si tengo mucho petróleo. Ahora, ¿qué te cuesta a ti sacar todo ese petróleo? Por ejemplo, un crudo pesado comparado con un crudo liviano. Tú puedes tener muchas reservas de crudo pesado,
Pero para producir crudo pesado, tú necesitas inversión, tú necesitas plata, tú necesitas dinero. Para producir un crudo liviano, tú lo que necesitas es abrir la válvula y él te va a salir solito. ¿Entiendes? Y eso es lo que ya vamos a ver. Y voy a tocar un poquito ese punto. Entonces, tenemos recuperación primaria, tenemos recuperación secundaria y tenemos recuperación terciaria. Hasta 10%, entre 20 a 60, entre 60 a 80%. Tenemos los mecanismos de producción, tenemos los que métodos. falta es el residual, ¿no? ¿Cómo? El 20% que faltaría ahí es el residual. Es el residual que ya hasta ahorita no hemos podido llegar hasta allá, pero esperemos que dentro de poco tiempo ya logremos sacar todo y dejar esos yacimientos pelados. No, siempre va a quedar un porcentaje de petróleo a nivel de las rocas que casi que es imposible poderlo recuperar, ¿ok? Recuperación secundaria tenemos lo que es inyección de agua, inyección de gas. Recuperación terciaria tenemos lo que es inyección de químicos, inyección de gas y un punto que no lo habíamos tocado hasta ahorita, que es la recuperación térmica. Dentro de la recuperación térmica tenemos la famosa inyección de vapor, inyección de agua caliente y la combustión en sí. Ahora, si yo tengo, y es un ejemplo que yo les di al curso pasado, el semestre anterior, tengo un petróleo, necesito producir un petróleo que tiene grado API 8 grados. ¿Cómo se considera ese petróleo? Pesado, liviano, mediano. Está pesado. A 8. Súper pesado. Pero pesado, sí. Es un crudo que tenemos en Tijuana Tierra. Donde yo trabajo ahorita. Ya el yacimiento fue sometido a recuperación primaria. Había un mecanismo de producción, pero por viscosidad, por la densidad del fluido, no era suficiente como para llevar el fluido hasta superficie. Aplicamos un sistema de levantamiento artificial. En este caso, aplicamos bombeo mecánico porque es un sistema muy versátil, es un sistema que tiene buena eficiencia en crudos extremadamente pesados, con varias modificaciones, pero puede manejar crudos pesados. Ahora, yo necesito incrementar mi factor de recobro. ¿Ok? Para yo incrementar el factor de recobro, si nosotros vemos las etapas de recuperación como que una sigue a la otra, entonces si nosotros estamos en recuperación primaria, deberíamos de ir a recuperación secundaria, ¿cierto? Pero si yo aplico una recuperación secundaria y en este caso yo inyecto agua en un crudo extra pesado con altas viscosidades, yo lo que voy a generar, en vez de soluciones, yo voy a generar problemas mayores.
¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente al ser un crudo muy viscoso, un crudo muy viscoso, el agua obviamente se va a desplazar más rápido que el petróleo. Y en nuestros pozos productores lo que vamos a ver es agua en vez de ver petróleo. Otra de las cosas, podemos generar emulsiones que nos van a generar mayores problemas y vamos a tener mayores costos de deshidratación de crudos a nivel de superficie. Por lo tanto, pasar de recuperación primaria a secundaria en yacimientos con crudo de 8 grados API no es factible, no es viable. Allí es donde entra la ingeniería, el estudio. Deme un minuto. Ok, seguimos. Entonces, automáticamente, al ver que tengo un crudo con una alta viscosidad, la viscosidad nosotros sabemos muy bien que es susceptible a los cambios de temperatura. Es decir, que si yo aumento la temperatura de un sistema, la viscosidad de ese sistema va a bajar. Por lo tanto, yo lo que hago es pasar de una recuperación primaria directamente a una recuperación terciaria, donde la más factible, la más eficiente que se ha conocido hasta la historia vendría a ser la recuperación térmica, específicamente lo que nosotros conocemos como inyección de vapor. A la hora de aplicar inyección Profe, se de le quitó la vapor. cámara, profe. ¿Cómo? Se le quitó la cámara. ¿Seguro? ¿Más nadie ve? Veo. No, yo sí te veo. Sí. Ah, ok. Ah, yo no lo veo, profe. Yo no lo veo, profe. Gabriel. ¿Será problemas de conexión? Entonces, a la hora de yo aplicar el proyecto de recuperación mejorada vía inyección de vapor, voy a mejorar la condición del crudo que yo voy a producir, voy a disminuir viscosidad, por lo tanto, todo este cambio yo lo voy a ver reflejado en lo que es la producción del pozo. Y podemos ver gráficos de producción con respecto a pozos con altas viscosidades que originalmente a todos los pozos, por ejemplo, de Tijuana Tierra, donde hay un crudo muy pesado, ellos se les estima un caudal de petróleo de 10 barriles por día. ¿Qué es eso? Eso es nada. Pero cuando este pozo es sometido a un proyecto de inyección, nosotros podemos tener, dependiendo la condición del yacimiento, dependiendo las reservas de hidrocarburos, dependiendo las toneladas de vapor que fueron inyectados en el yacimiento, dependiendo la calidad de vapor con que se inyectó el yacimiento, dependiendo la estructura del yacimiento, dependiendo del espesor de la formación, nosotros podemos llegar a incrementar este caudal y tener y superarlo y llegar a producir hasta 200 barriles por día. Y obviamente eso es reflejado en un gráfico de presión versus tiempo, donde obviamente acá tenemos nosotros producción y esto es tiempo. Y pozos fríos vemos comportamientos muy bajos, pero una vez que son inyectados vemos comportamientos muy altos hasta que vuelve a enfriarse el pozo. Es decir, que cuando nosotros sometemos pozos, yacimientos a recuperación térmica,
nosotros vemos el efecto por un determinado tiempo. Profesor, Drástico, ¿ah? pero tan drástico el cambio. No, esto te lo estoy usando aquí por efectos de explicación. Okay. Aunque no lo creas, todo va a depender de estos factores. Y hay veces que pozos que son inyectados, vemos un buen comportamiento hoy y ya mañana el pozo declina completamente su producción. Pero ahí entran otros factores que nosotros cuando veamos recuperación térmica, lo bueno es que yo trabajé con la parte de recuperación térmica también y les voy a contar ciertos problemas operacionales que ocurren que derivan las declinaciones drásticas, como dices tú, Pedro, en función al tiempo. Vamos a ver si Me parece. logro traerme unos gráficos de producción para que veamos los gráficos de producción con los ciclos de inyección que han tenido los pozos para que ustedes puedan observar cómo son las declinaciones. ¿Okay? Que por cierto, así como ya un poquito, o sea, no fuera de tema, pero sí es un poquito fuera de clase, pero sí tiene que ver con el tema. Hay una película que a mí me gusta mucho, que es sobre un desastre que ocurrió en Estados Unidos hace varios años. Y tipo, yo vi la película antes de entrar a la carrera, obviamente no la entendía del todo, pero me gustaba porque yo ya sabía que quería estudiar esto. Después, no, bueno, no fue en Texas, fue en el Golfo. Bueno, creo que sí fue cerca de Texas, pero se llama Deepwater Horizon. No. Sí, en la plataforma. Esa es otra película. Sí, la plataforma. Yo vi la película antes de empezar la carrera, me gustó, pero no la entendí del todo. Después la vi como por cuarto semestre, la empecé a entender. Ya había visto fluidez de perforación, ya lo entendía mejor. Después la volví a ver cuando vi cementación y la entendí más, pero hoy en día, o sea, tipo, la volvería a ver ahorita y tengo la duda de si eso fue un problema de cementación o un problema con un fallo de las propiedades de recuperación. Mira, y vos sabéis que yo no me acuerdo si yo vi esa película. Yo se la recomiendo. Es muy buena. Hay otra que es un problema que ocurrió en Estados Unidos. Esa yo he escuchado que fue en el Golfo de México, si no me equivoco. Sí, el horizonte profundo se llama así. Ajá. Pero allí no fue problema de recuperación mejorada, porque según lo que he escuchado de la película, no la he visto, no creo que no la he visto, okay. No recuerdo. Sí. Ellos estaban perforando, ¿no fue? Lo que pasa es que estaban inyectando un fluido y no se hicieron bien directamente no se hicieron los estudios y el fluido se solidificó y la diferencial de presión cambió y reventó todo. Lo que pasa es que no sé si estaban poniendo aditivos o si estaban cementando ya, no estoy seguro. Quizás los aditivos que estaban utilizando o eran para el fluido de perforación o eran aditivos para la cementación. Okay. Porque hay un aditivo en cementación que son los aceleradores o los retardantes. Entonces, si se pelaron y no calcularon bien los tiempos con un acelerador, se vuelve un desastre. Sí. Si no calcularon bien los tiempos con un retardador, igualmente se vuelve un desastre. El yacimiento te puede patear y ahí te viene el desastre. Lo que yo leí o sea, tipo la película obviamente es la historia real, lo que yo leí de las noticias reales, no de la película, sino de las noticias reales, fue que fue en el cambio de turno de Schlumberger a, no me acuerdo cómo se llama el otro ahorita, pero fue el cambio de turno y por apuros y por unos problemas ahí, más que nada por los inversionistas que por las empresas, directamente no se hicieron los estudios, no es que se sacaron mal, es que directamente no se hicieron. No se hizo la prueba respectiva. Exacto. No, la prueba sí la hicieron, la prueba de presión, pero se disparó una burbuja, entonces las pruebas dieron relativamente bien. Y fue por la burbuja. Déjame verla entonces.
Sí, se Y la la super discutimos. recomiendo. Yo ya he visto esa película 10 veces y la voy a volver a ver cuando me gradúe. Para ver si la entiendo más. Bueno, muchachos, entonces, bueno, ya hasta aquí. Yo creo que ya hablé bastante. Hasta aquí entonces sería lo que conocemos como la parte introductoria para comenzar entonces con los procesos de recuperación. La próxima clase vamos a ver lo que es recuperación secundaria. Vamos a comenzar a estudiar lo que es inyección de agua e inyección de gas. ¿Ok? Si no hay dudas, si no hay preguntas, dejamos la clase hasta acá entonces. Deseándoles a cada uno de ustedes una feliz noche. Y nos vemos el próximo martes, si no me equivoco. ¿Ok? Bueno, profe, de todas maneras, gracias por la clase. A mí me gustó, estuvo buena. A mí me gusta este tema. Y pues nada, vean la película, se la recomiendo demasiado. Vamos a verla y este va a ser el primer tema de la próxima clase. Sí va, Dale, pues. la voy a volver a ver entonces. Vamos a verlas entonces y la discutimos en clase. Por ahí vienen unos tópicos importantes que vamos a estar discutiendo. Pedro? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo que se llama la película? La voy a escribir, en español la consigue como Pásala por el Al grupo de WhatsApp. por el grupo de WhatsApp, sí. De todas maneras, en español se consigue como Horizonte Profundo. Pues voy a pasar el título en inglés en el grupo que es más fácil, pues. Ok. Bueno, muchachos, vamos a verla, la discutimos en la próxima clase y comenzamos entonces con el tema de yacimientos 3. Para mí fue un rato placer haber compartido esta noche con ustedes y espero y aspiro que haya sido de agrado y hayan podido aprender o refrescar conocimientos. Miren que nos dimos un paseo por varias materias, ¿cierto? Sí, profesor. Así que bueno, hasta luego entonces. Feliz noche. Muchas gracias, profesor, igualmente. Que pase buenas noches.